células segregan su genoma. Durante la división celular suceden unos cambios dinámicos en la organización cromosómica. Cuando la célula se divide, cada célula hija recibe una copia completa del genoma. En la interfase, los cromosomas ocupan territorios separados dentro del núcleo. Durante la entrada de la mitosis, una serie de actividades moleculares coordinadas cambian la estructura de la cromatina, lo que resulta en la formación de juegos cromosómicos compactos que pueden segregarse eficientemente a las células hijas. En estudios clásicos de microscopía electrónica se reveló que los cromosomas mitóticos aislados contienen una serie de bucles de ADN, lo que llevó a la hipótesis de que los cromosomas mitóticos están organizados en bucles consecutivos anclados a un andamio de proteínas axiales para formar matrices radiales. Dicha organización se confirmó por la medición de las distribuciones de frecuencia de contacto de ADN. Otros estudios han proporcionado nuevos conocimientos sobre los mecanismos por los cuales los cromosomas se compactan durante la mitosis y cómo la regulación de la superficie del cromosoma mitótico da como resultado la individualización cromosómica. Cambios dinámicos en la organización cromosómica durante la división celular. La reorganización topológica por condensinas forma cromosomas cilíndricos. El ADN del cromosoma más largo en humanos tiene una longitud de aproximadamente 85 nanómetros en su forma extendida. Por lo tanto, es necesario que las moléculas de ADN muy largas se empaqueten en cuerpos cromosómicos sustancialmente más cortos que el uso mitótico, para que así el uso mitótico pueda segregarlos fácilmente, lo cual es esencial para que ocurra la citocinesis. Al entrar a la mitosis, estos cromosomas deben someterse a una serie de reordenamientos topológicos con el fin de formar cuerpos cromosómicos cilíndricos. La medición de las distribuciones de frecuencia de contacto en los cromosomas mitóticos confirmó una organización de bucles tan consecutiva que entre los contactos loci separados por menos de 10 mb ocurre con frecuencia, mientras que los loci con más de 10 mb de separación raramente se conectan entre sí. Además, la simulación de polímeros de complejos proteicos, destrucción de un bucle, promueve la cromatina en cuerpos alargados. Tipo de residencia. La condensina 2 es nuclear durante todo el ciclo celular y se une a los cromosomas durante la profase temprana, mientras que la condensina 1 es citoplasmática y se une durante la prometafase, luego de la ruptura de la envoltura nuclear. Los complejos de condensina controlan diferentes aspectos de la organización cromosómica mitótica. El agotamiento de la condensina 2 perturba la organización cromosómica helicoidal, lo que lleva a la formación de densos conjuntos de bucles similares a los observados en los cromosomas de la profase. Cuando se agota la condensina 1, se retiene la disposición helicoidal de los bucles. La condensina 1 es necesaria para organizar la estructura interna de los conjuntos de bucles consecutivos. En conjunto, estos resultados respaldan un modelo en el que la condensina 2 forma grandes bucles de ADN durante la profase. Los dos complejos de condensina se intercambian para organizar topológicamente los cromosomas mitóticos. La cantidad de condensina 1 aumenta al entrar en la prometafase, coincidiendo con el acortamiento axial de las cromátidas mitóticas. Eso facilita el empaquetamiento de los cromosomas en el núcleo en la salida mitótica y contribuye a la eliminación de la cromatina del plano de excisión entre las células hijas, que es un requisito para completar con éxito. Se cree que la reorganización topológica de los cromosomas mitóticos a través de la exclusión de las ADN está mediada por complejos de condensina. La condensina es un complejo proteico en forma de anillo, con un diámetro grande que permite la entrada de una molécula de ADN. Las condensinas son componentes muy abundantes del eje de cromosoma mitótico, donde se ha propuesto que formen las bases de los bucles de cromátidas y son necesarias para formar los cromosomas mitóticos cilíndricos. La condensina purificada junto con las histonas centrales, las chaperonas de histona y la topoisomerasa 2 son suficientes para inducir a la formación de cromátidas mitóticas cilíndricas. La condensina incluso puede formar cromátidas cilíndricas en ausencia de nucleosomas, aunque las cromátidas resultantes son frágiles y tienen una morfología difusa. El agotamiento agudo de la condensina produce defectos graves en la arquitectura de los cromosomas mitóticos, ya que los cromosomas mitóticos
se compactan en una masa desorganizada de cromatina y los cromosomas individuales no pueden resolverse. Estudios recientes in vitro respaldan que la condensina de hecho funciona como un motor que se trasloca a lo largo del ADN para destruir los bucles de ADN. Al ingresar a la prometafase, la disposición lineal de los bucles dentro del cromosoma mitótico adquiere una periodicidad helicoidal en un proceso dependiente de condensina. En los vertebrados hay dos complejos de condensina, la 1 y la 2, que difieren en su abundancia relativa, localización y tiempo de residencia. La condensina 2 es nuclear durante todo el ciclo celular y se une a los cromosomas durante la profase temprana, mientras que la condensina 1 es citoplasmática y se une durante la prometafase, luego de la ruptura de la envoltura nuclear. Los complejos de condensina controlan diferentes aspectos de la organización. Además de la reorganización topológica del ADN, los cromosomas experimentan una compactación global durante la entrada mitótica. Esto proporciona espacio para que los microtúbulos del uso se unan a los cromosomas. Las condensinas no son esenciales para la compactación mitótica de la cromatina. Esta compactación puede ser el resultado de interacciones débiles y transitorias dentro de los bucles dinámicos de fibra de cromatina. De acuerdo con esta idea, las fibras de cromatina se pliegan irregularmente en los cromosomas mitóticos condensados, pareciéndose a un polímero fundido. La posibilidad es que la compactación cromosómica mitótica surge debido a cambios en el disolvente en el que residen los cromosomas, ya que la solubilidad de la cromatina se reduce fuertemente en presencia de cationes divalentes. Se ha informado que la concentración de magnesio libre aumenta durante la mitosis, hasta un punto que es suficiente para promover la condensación de la cromatina in vitro. La concentración de ATP libre disminuye consecutivamente con el aumento de niveles de magnesio y también puede contribuir a una disminución de la solubilidad de la cromatina durante la mitosis. Los cromosomas aparecen como una masa de cromatina en los núcleos en la interfase. Se hacen visibles durante la profase tardía como cuerpos separados. Se separan los cromosomas, hacen espacio para que los microtúbulos accedan a los cinetocoros y haya una movilidad cromosómica independiente. La individualización cromosómica está regulada por la proteína Ki67. Ki67 se localiza en los nucleolos durante la interfase. En la profase tardía contribuye al ensamblaje de las proteínas y el ARN en los extremos de los cromosomas mitóticos. El descenso de esta proteína causa una fusión de los cromosomas de una sola masa de cromatina después de desmontar la envoltura nuclear. El descenso de la proteína y la condensina forman una masa de cromatina completamente amorfa en las células mitóticas, acentuando sus funciones complementarias. Ki67 está cargada para adoptar una conformación extendida que forma estructuras moleculares similares a las de un pincel en la superficie de un cromosoma mitótico. Ki67 tiene características de agentes surfactantes que controlan los límites de fase en las partículas o gotas líquidas. Plantea la posibilidad de promover la individualización cromosómica por sus propiedades tensioactivas, creando una capa repulsiva en la superficie de los cromosomas mitóticos. Los cromosomas forman cuerpos separados especialmente durante la mitosis temprana. No se tiene claro cómo las membranas envuelven todo el conjunto de cromosomas en vez de envolverlos a cada uno en núcleos pequeños separados. Esto implica una red de cromatina densa que trabaja en la superficie de los cromosomas anafásicos por la BAF, que es el factor de barrera a la autointegración de proteínas. BAF forma un homodímero que se une al ADN activándose durante la mitosis temprana por fosforilación, y en la anafase temprana el BAF se desfosforila y se une a los cromosomas de alta afinidad. La unión de BAF da una red de cromatina rígida en la superficie de los cromosomas que restringe las membranas del sobrenuclear, que forma un solo núcleo cromosómico en lugar de varios núcleos pequeños, lo que protege de daños al ADN. Consideraciones finales. Es increíble la cantidad de procesos por los que pasa una célula para dar una copia de su genoma a una célula hija. Últimamente hay muchos estudios que nos permiten entender mejor cómo ocurre este proceso.
Pero aún así existen muchos interrogantes sobre cómo este proceso se desarrolla de manera coordinada con el ciclo celular. Estudios computacionales y análisis in vitro han permitido avanzar en la resolución de los misterios que conciernen a la organización de los cromosomas.